Muy buenas tardes a todos, muchos saludos. Aquí estamos en Puerto Rico llevando a cabo este webinar donde queremos presentar las guías del CDC para el muestreo rutinario y además de eso el algoritmo revisado para pruebas de VIH. En la tarde de hoy le damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando. Ya sabemos que además de Puerto Rico, pues tenemos gente de Nueva York y de otros lugares, así es que muy bienvenidos a todos a la sesión y tenemos al doctor Roberto Calderón, quien es médico internista y realizó su especialidad en el Hospital Universitario de Adultos en Puerto Rico. Él es especialista en VIH y es miembro de la Asociación de Médicos Tratantes en Puerto Rico. Además, ha sido facultad por varios años del Centro de Educación y Adiestramiento sobre el SIDA, Florida Caribbean AIDS ETC. Así es que le damos la bienvenida al doctor Calderón, que va a estar hablándonos de este tema en la tarde de hoy. El conferenciante y los organizadores de esta actividad no tienen relaciones financieras con entidades comerciales y el conferenciante tampoco discutirá ningún producto de investigación ni usos no aprobados de medicamentos. Y esta conferencia ha sido revisada por pares para asegurarse que no hay conflictos de intereses en esta presentación. Muy buenas tardes a todos. Le habla el doctor Roberto Calderón ahora. Quisiera estar seguro de que me están escuchando sin ningún problema. Sí, se escucha, doctor. Muy bien, pues qué bueno, excelente. Los objetivos que tiene esta presentación son varios. Vamos a aplicar en primer lugar las recomendaciones revisadas por el CDC, dirigidas al muestreo de la prueba de HIV para adultos, adolescentes y mujeres embarazadas en los diferentes escenarios de cuidado de salud que fueron publicadas en el 2006. En segundo lugar, vamos a estar discutiendo el racional y los beneficios para las pruebas de cuarta generación para los antígenos y anticuerpos del virus de VIH-1 tipo 1 y el virus de VIH tipo 2. Y finalmente vamos a describir cuáles son los cambios en las recomendaciones de acuerdo al último algoritmo publicado por el CDC en el año 2014. ¿Cuál es la importancia que tiene este muestreo rutinario de la prueba de VIH? En primer lugar, debemos mirar algunos datos epidemiológicos, considerando que alrededor de 1.2 millones de personas en los Estados Unidos están viviendo actualmente con VIH. Que la incidencia, número de casos nuevos, en otras palabras, anualmente es aproximadamente 50,000 casos, de los cuales aproximadamente el 20 al 25% de las personas que están viviendo con VIH desconocen que están infectadas con este virus. Uno, ¿verdad?, se pregunta en cuanto a las estrategias basadas en identificar los riesgos, personas que están en riesgo, si estamos o no cumpliendo, ¿verdad?, o logrando las expectativas en identificar a todas las personas que necesitan una prueba de discernimiento. Y tenemos también una realidad que vivimos cada día los médicos que tratamos el HIV, y es que aún es común el diagnóstico tardío de VIH. O sea que todavía nosotros seguimos recibiendo en las oficinas personas recién diagnosticadas con la condición, pero que están en unos estados avanzados de la condición. En cuanto a lo que es la cascada de tratamiento de VIH, vamos a ver si puedo aquí. Ok. El 21% de las personas, existe un 21% de personas que todavía no se han diagnosticado. Estas personas no están adheridas a un tratamiento que reduzca la mortalidad y la morbilidad, y también pudieran ser personas que están participando más a menudo de un comportamiento de alto riesgo para la transmisión del virus del VIH. Y tienen a su misma vez un mayor riesgo de transmisión de VIH a otros principalmente a otros que no conocen cuál es su estatus de VIH. Por otro lado, muchos de estos casos no diagnosticados
tienen enfermedad avanzada con VIH. En segundo lugar, en los Estados Unidos el 35 al 45% de los individuos que tienen un diagnóstico reciente de VIH van a llegar a desarrollar un estadio 3 dentro de ese primer año de haber adquirido la infección. Casi el 80% de los pacientes que están infectados en los Estados Unidos tienen una viremia que es detectable. Así que no nos debe sorprender, ¿verdad?, que la incidencia del VIH no se haya reducido en los Estados Unidos a pesar de que llevamos casi 15, 16 años con un acceso amplio a las terapias. En este slide lo que estamos viendo son los resultados deseados en la prueba rutinaria del VIH. En primer lugar, esta gráfica ilustra cómo la prueba de VIH tiene como consecuencia un importante resultado en cuanto a lo que es la mejoría en la calidad de vida y la sobrevida para los pacientes VIH positivos, así como la prevención de nuevas infecciones. Y todo esto comienza con la capacidad de poder identificar los pacientes que son VIH positivos a través de lo que son las pruebas de discernimiento rutinarias. El diagnóstico temprano por medio de las pruebas de rutina significa entonces sobrevida y significa también una mejor calidad de vida para la población que vive con VIH. Así que este slide, ¿verdad?, debería fijársenos muy fuertemente en nuestra memoria y para que siempre tengamos presente cuál es la importancia que tiene el que podamos realizar esta prueba de una manera rutinaria. En esta gráfica lo que estamos mirando es, si miramos, el saber, el conocer el seroestatus nuestro de VIH entre las personas, ¿verdad?, que tienen HIV y cuáles son los estimados de transmisión. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros miremos precisamente esta parte de la gráfica donde vemos que un 75% de las personas que conocen que están infectadas con VIH, o sea, los individuos que conocen su estatus de VIH, contribuyen a una reducción significativa en los comportamientos de alto riesgo para la transmisión, contrario a los que no conocen o no saben cuál es su estatus de VIH, contribuyen a un 54% de nuevas infecciones. Por lo tanto, una vez más, enfatizamos el punto de la importancia que tiene el que la gente, la población que vive con VIH, conozcan su diagnóstico. Esta otra gráfica, de lo que nos está hablando es el diagnóstico de HIV entre adultos y adolescentes por diferentes categorías de transmisión en los Estados Unidos y 6 áreas dependientes. En el 2011, entre los adultos y adolescentes diagnosticados con VIH en los Estados Unidos y 6 áreas dependientes, un estimado de 62% de las personas diagnosticadas fueron, la categoría de transmisión fue hombres que tienen sexo con hombres. 18% se debió a contacto heterosexual con mujeres y un 10% a contacto sexual con hombres. Y cuando hablamos de contacto heterosexual, fue con personas que sabían estatus de VIH o que estaban en alto riesgo de adquirir la infección con el VIH. Por otro lado, un estimado de 5% de los casos fue atribuido a usuarios de drogas intravenosas, en este caso para hombres, y un 3% para mujeres. Otro 3% fue atribuido a hombres que tienen sexo con hombres y usuarios de drogas intravenosas, y menos de un 1% fue atribuido a otras causas. Esta data obviamente incluye personas con un diagnóstico de VIH independiente de su estadio a la hora de su diagnóstico. Así que todos estos números también es importante que recordemos, son números estimados y son números que son el resultado de diferentes ajustes estadísticos que representan también reportes tardíos y categorías de riesgos de transmisión no conocidas, pero nunca basados en reportes incompletos.
¿Okay? Otras categorías de transmisión, cuando hablamos de este menos de un 1%, incluye hemofilia, incluye también transfusiones de productos de sangre, incluye exposición perinatal y factores de riesgo no reportados o no identificados. ¿Cuáles son las tendencias del diagnóstico de VIH en los Estados Unidos entre el 2002 al 2011? Se ha notado que a nivel nacional ha habido un 30% en la disminución en la razón de diagnóstico. En general, los diagnósticos atribuidos a contacto hombre con hombre se han mantenido estables. Esta otra gráfica nos habla entonces de los diagnósticos atribuidos exclusivamente a contactos de hombres que tienen sexo con hombres entre el 2002 y el 2011 y vale la pena anotar el rango de edades, como entre los 13 a 24 años, que son de las edades bien importantes en cuanto a lo que es la edad, capacidad de trabajar, reproducción, etcétera. Es el rango de edad que más cambio en por ciento está representando, obviamente en aumento, y notamos entonces que en el rango de edad de entre los 35 a los 44 años, esa diagnóstico, ¿verdad?, de HIV positivo se ha ido reduciendo con el tiempo, pero nos alarma, ¿verdad?, este número entre los 13 a los 24 años, ¿verdad?, que esté ocurriendo este aumento o este cambio en por ciento en lo que son los diagnósticos, ¿verdad?, atribuidos a esta categoría de hombres que tienen sexo con hombres. Así que eso nos llama mucho la atención. 132.5%. ¿Cuáles son entonces los beneficios de conocer el estatus de VIH? En esta primera sección de la slide debería decir VIH negativo, en la segunda VIH negativo. El saber que somos VIH negativo, por ejemplo, nos ayuda porque nos beneficia en el sentido, ¿verdad?, de que podemos entonces poner en práctica, ¿verdad?, prácticas de sexo que sean seguras. Okay. Prácticas de sexo seguras, como lo es y uso ¿verdad?, de agujas, etcétera. Evaluar si la persona es candidato a profilaxis preexposición. El hecho de conocer que somos VIH negativo, ¿verdad?, ayuda en estas dos áreas tan importantes. Por otro lado, si sabemos que somos VIH positivo, que es lo que debe decir ahí, en vez de negativo debería decir positivo, también eso nos ayuda a implantar prácticas seguras tanto de sexo y uso de agujas, dependiendo, ¿verdad?, cuál sea el factor de riesgo o la categoría. Obviamente el uso de los antirretrovirales para la salud individual del paciente y también considerar que el estar en tratamiento, verlo también como una medida de prevención en cuanto a evitar, ¿verdad?, infecciones, que la infección siga hacia adelante. Es por esa razón, ¿verdad?, que se revisan en diferentes ocasiones a través del CDC la guía, ¿verdad?, donde se establecen cuáles son las recomendaciones para las pruebas, no solamente, ¿verdad?, tanto para adultos, adolescentes y mujeres embarazadas. ¿Y cuáles son esas recomendaciones? El muestreo, en este caso vamos a hablar de las que se establecieron en el 2006. El primer objetivo: aumentar el cernimiento de VIH en escenarios de cuidados de salud, incluyendo mujeres embarazadas. En segundo lugar, fomentar la detección temprana de la infección por VIH. Tercero, identificar y asesorar a personas con infección por VIH no diagnosticadas, con el propósito de vincularlas a la atención y a los servicios de prevención que tenemos disponibles. Y finalmente, reducir la infección perinatal del VIH. Detrás de todo esto, de estas pruebas de cernimiento, hay un racional. Me voy a circunscribir al racional de cernimiento en VIH, estableciendo en primer lugar que uno de los razones, ¿verdad?, de poder establecer esta prueba como una prueba rutinaria es que condiciones de salud serias que se pueden diagnosticar antes del desarrollo de los síntomas.
nosotros podemos adelantarnos al tiempo una vez conocemos el estatus de VIH de una persona. Pruebas de detección confiables, las cuales tenemos disponibles a bajo costo y no invasivas, que se pueden obtener años de vida con un tratamiento temprano. Cuanto más rápido, cuanto más temprano nosotros podamos identificar a ese paciente en la infección, mucho mejor. Y mucha más vida nosotros le vamos a asegurar a ese paciente. Y finalmente una relación razonable de costo-beneficio. Pues porque si nosotros detectamos a tiempo podemos evitar complicaciones en el futuro y obviamente los costos de salud definitivamente se va a reflejar en una reducción significativa para ese paciente y eso pues lo multiplicamos, ¿verdad?, para todos los pacientes VIH positivos que cada uno de nosotros atendemos. Las recomendaciones del CDC en el 2006 para el muestreo de VIH recomienda, ¿verdad?, que el cernimiento para la infección por VIH se lleve a cabo, que se haga un cernimiento repetido, y esto lo vamos a discutir en cuanto a cuáles son los casos en donde se recomienda que se repita el cernimiento. Vamos a hablar también, a mirar el consentimiento y información de la preprueba, pruebas de diagnósticos para la infección por VIH y las recomendaciones para mujeres embarazadas. Alrededor de esos temas es que vamos a estar hablando en los próximos minutos. Vamos a comenzar hablando del cernimiento para la infección dentro de las recomendaciones del CDC. En primer lugar, en todos los escenarios de cuidados de salud se debe hacer el cernimiento rutinario para la infección por VIH. Principalmente cernimiento de rutina para todos los pacientes que están entre los 13 a los 64 años de edad. Así que el CDC recomienda que en esas poblaciones donde la prevalencia de VIH no está documentada, se inicie con un cernimiento voluntario rutinario. Por ejemplo, también se recomienda que después de haber hecho el cernimiento a por lo menos 4.000 pacientes, y no se identifique a nadie con la infección de VIH, es decir, que el límite más alto dentro del 95% del índice de confianza para la prevalencia de VIH es menos de 1%, que se detenga entonces el cernimiento rutinario, que no se haga de esa manera, sino que se reemplace con un cernimiento basado más entonces en los riesgos de esa población. ¿Ok? Así que, y también se introduce este concepto que es el opt-out. ¿Qué es el opt-out? El opt-out lo que significa es que cuando se va a realizar la prueba de VIH, se le informa al paciente, se le realiza la prueba, a menos que el paciente rehúse. Eso lo que nos ayuda es a que la prueba de VIH se convierte entonces en una prueba rutinaria sin que se requiera esa consejería en prevención. Eso lo que hace también es que reduce las barreras para poder realizar la prueba, y algo bien importante es que desestigmatiza la prueba. En cualquier escenario donde la prevalencia de VIH pueda ser mayor, nos ayuda a que no exista ese estigma, y si podemos llamarlo también ese temor, vergüenza, como cualquiera de estos adjetivos que están evitando el que nosotros podamos poder detectar y encontrar, ¿verdad?, pacientes que están viviendo con HIV positivo y no lo sepamos. Así que esa es la importancia que tiene, ¿verdad?, introducir este concepto del opt-out dentro de estas nuevas recomendaciones para el cernimiento rutinario de la infección. Bueno, aquí hay un poquito más sobre el opt-out. La prueba del VIH se realiza después de notificárselo al paciente lo siguiente. Número 1, que se le está realizando la prueba. Y en segundo lugar, tener en cuenta que el paciente puede optar por rechazar o diferir hacerse la prueba. El consentimiento entonces está inferido a menos que el paciente se niegue a realizarse las pruebas. Esto es lo que, un poquito más en detalle, lo que es el opt-out. También elimina los requisitos de un consentimiento por separado, elimina los requisitos de asesoría para la prevención,
hace el cernimiento uno rutinario sistematizado, como dije ahorita, desestigmatiza la prueba de VIH y esto ha sido bien exitoso en los entornos de cuidado prenatal, sobre todo. El cernimiento rutinario para la infección por VIH, como dijimos al principio, es un cernimiento para todos los pacientes que inicien un tratamiento, en este caso para tuberculosis. También se hace importante el cernimiento de la prueba de VIH a todos los pacientes que busquen tratamiento para infecciones de transmisión sexual. Todos los pacientes que asisten a clínicas donde se diagnostican o se tratan infecciones de transmisión sexual, se les debe hacer como rutinaria la prueba de VIH. Y en cada visita para una nueva queja médica también se debería ofrecer la prueba de VIH como algo rutinario. Cuando hablamos rutinario es que nosotros logremos ver la prueba de VIH como vemos un CBC, como vemos una química de sangre, como vemos una muestra de orina. ¿Verdad? Ese es el racional que está detrás de esto. En cuanto a lo que es el cernimiento repetido, ¿a qué personas o a qué pacientes se le debe repetir la prueba? En primer lugar, personas que están en un alto riesgo de infección por el VIH. En primer lugar, usuarios de drogas inyectables y sus parejas sexuales. Las personas que intercambian sexo por drogas o dinero. Las parejas sexuales de las personas infectadas por el virus de VIH. Individuos o parejas que han tenido más de una pareja sexual desde la última prueba del VIH. Todo este grupo de personas, dentro de cada uno de estos diferentes categorías de riesgo, son candidatos para que esa prueba de cernimiento les sea repetida. Los pacientes y los posibles parejos que comienzan una nueva relación sexual, la fuente de exposición ocupacional de sangre y fluidos corporales, ¿verdad? Esto es lo que se llama el post-exposure o en lugares donde existe este riesgo, ¿verdad?, de exposición por sangre o fluidos corporales, y el juicio clínico que siempre va a prevalecer en todo esto. Si nosotros los médicos entendemos que hay un alto nivel de sospecha, pues entonces deberíamos también considerar el repetir la prueba a pacientes cuando nuestro juicio clínico nos los haga saber o entender. Seguimos con las recomendaciones de muestreo del CDC 2006, en este caso, ¿verdad?, el consentimiento e información de la preprueba. En primer lugar, el cernimiento debe ser voluntario. Siempre recordar que nosotros, una vez el paciente se le informa que se le va a hacer la prueba, se le realiza la prueba, el paciente también tiene la opción de declinar la prueba. El consentimiento firmado ya no debería ser necesario, aunque sabemos que todavía hay lugares donde lo tienen como requisito, especialmente en algunos hospitales, todavía es necesario que el paciente firme. Pues hay que seguir educando, ¿verdad?, porque ese consentimiento firmado pues ya no debería ser necesario. Constatar en el expediente médico cuando el paciente declina la prueba, ¿verdad?, de acuerdo a lo que es el opt-out de la prueba, y consejerías de prevención no son requeridas. Ya lo discutimos más ahorita. En cuanto a las pruebas de diagnósticos para la infección por VIH, toda persona que está presentando síntomas agudos de la infección por VIH, nosotros deberíamos siempre recordar, ¿verdad?, cuáles son esos síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, malestar en la garganta, puede haber en el examen físico, si vemos evidencia de cándida en la mucosa oral, molestias al tragar o alguna evidencia, ¿verdad?, o sospecha de que esa cándida pueda haberse movido un poco más hacia abajo en el esófago, dolores musculares, malestar general como dolor de cabeza, neuropatía, linfadenopatía en el examen físico, el estar siempre pendiente del rash cuando
¿verdad? Podamos verlo, casi nunca lo podemos ver, pero siempre hay uno que otro que, ¿verdad? Que podemos constatarlo. Náuseas, vómitos, todos estos son síntomas que, como siempre hemos hablado, son síntomas que pueden confundirse con cualquier cosa, con cualquier infección en sus etapas iniciales, y nosotros los médicos debemos, ¿verdad?, ser bien enfáticos en tomar la mayor historial de este paciente para entonces poder correlacionar si existe o no la posibilidad de que estemos tratando con una infección aguda con VIH, y entonces definitivamente hacer la prueba en pacientes, ¿verdad?, que presenten sintomatología como estas y que nos levante una gran sospecha, o que obviamente que el mismo paciente nos deje saber sobre cualquier exposición. Bien importante esta gráfica en cuanto a lo que estamos hablando en la gráfica anterior, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un paciente que ha tenido una exposición reciente de alto riesgo, ¿cuáles son las cosas que están ocurriendo? Aquí vamos a mirar, ¿verdad?, en esta gráfica que se extiende en el número de días, y qué es lo que nosotros vamos viendo a la medida que los días van transcurriendo luego de esa exposición reciente. Bien importante que recordemos, ¿verdad?, que la carga viral, lo que se llama el PCR de HIV, va a empezar a subir un poquito después del día 10, entre el día 11, día 12, es que se puede detectar algo de carga viral bien seguro ya entre el día 23, 24. Por otro lado, hay un antígeno que se eleva bien temprano y ya un poquito después de 40 días comienza a desaparecer, que es el antígeno P24 del virus, ¿verdad? Esta proteína, ¿verdad?, que es bien específica para el virus, comienza a elevarse más o menos el día 17, pero no la vamos a tener presente por mucho tiempo, ya que al mes y medio más o menos, cerca del mes y medio, ya esa proteína empieza a reducirse y no tenemos la oportunidad de detectarla. Y finalmente los anticuerpos en contra del virus, que comienzan más o menos en el día 23 o 24, los cuales se elevan significativamente un poquito después del mes de la infección, pero ya cuando vamos entre el día 40 vemos una reducción, y luego se empiezan a subir nuevamente hasta que llegamos como a una estabilización, ¿verdad?, en esos anticuerpos. ¿Qué importancia tiene esto, ¿verdad?, conocer esto? Pues porque cuando nosotros hacemos una correlación de lo que es el curso natural de la infección con VIH en ese primer mes o mes y medio de la infección, es en donde las pruebas que tenemos disponibles nos van a ayudar a poder detectar. En este caso, si miramos en la parte de abajo, donde vemos cuarta generación, las pruebas de cuarta generación, cómo estas pruebas nos ayudan a poder detectar esos marcadores de la infección bien temprano en la condición y en la infección. Así que esa es la importancia, ¿verdad?, que tiene el que nosotros podamos, ¿verdad?, correlacionar y ver la importancia que tienen el establecer estas pruebas rutinarias, principalmente cuando nosotros tenemos pacientes los cuales sospechamos que hay una infección o una exposición reciente al virus de VIH, porque vamos a poder detectar esa infección bien temprano con unos marcadores bien específicos que estas pruebas nos permiten poder detectar. En cuanto a las recomendaciones de mujeres embarazadas, tenemos que siempre acordarnos que el cernimiento opt-out es universal, que debemos siempre documentar cuáles son las razones para declinar la prueba y cuándo es que vamos a hacer esa prueba. En primer lugar, bien temprano en el embarazo, esa es la recomendación bien más importante. Luego, debemos repetir esa prueba en el tercer trimestre, lo ideal que sea menos de 36 semanas de gestación en determinadas circunstancias. Que se puedan hacer las pruebas rápidas durante el embarazo y que también se pueda muestrear al recién nacido o posparto, o sea, obviamente, ¿verdad?, luego de posparto a la mujer, y hacerle un muestreo al recién nacido, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la infección con el virus de VIH. Algunos datos antes de seguir hacia adelante. Hay unas indicaciones para la segunda prueba de VIH en el tercer trimestre, ¿verdad? Son mujeres que vivan en áreas de alta incidencia,
entre los 15 a los 45 años, mujeres que están recibiendo cuidado médico en facilidades en las cuales el cernimiento dentro del cuidado prenatal identifica al menos una mujer embarazada con VIH por cada 1000 mujeres que se les ha hecho la prueba, mujeres en alto riesgo de contraer VIH, mujeres con signos y síntomas consistentes con una infección aguda de VIH, son otras razones por las cuales se le debe hacer el cernimiento dentro de lo que es esta población de mujeres embarazadas. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Una gráfica que nos habla de personas que están viviendo o estuvieron viviendo con VIH en el año 2011 y, ¿verdad? Llamó la atención, ¿verdad? Que Puerto Rico se encuentra entre las áreas con mayor número de personas viviendo con VIH. En este caso fue en el 2011 de 300 en el rango de las 370 a 2.721 personas por cada 100.000 dentro de esa población. Puerto Rico figura entre las áreas de mayor número, así que esto pues también nos debe preocupar, ¿verdad? Y llamar mucho la atención en cuanto a lo que es lograr realizar estas pruebas con mayor, hacerlo de una manera rutinaria. Las recomendaciones para el cernimiento de VIH es una recomendación que está dada por diferentes entidades médicas y asociaciones médicas. En este caso tenemos el Colegio Americano de Médicos, la Academia Americana de Pediatría, la Academia Americana de Médicos de Familia, el US Preventive Service Task Force. Son diferentes agencias que están apoyando, ¿verdad? Estas recomendaciones para que la prueba de VIH se haga de una manera rutinaria. Por otro lado, ¿verdad? Existe algunas, en cuanto a lo que es la cubierta de los planes médicos, existe una guía, ¿verdad? Para el reembolso de una vez, ¿verdad? Se realice la prueba. En este caso, ¿verdad? En Florida, nos está diciendo este slide, ¿verdad? Que existe la posibilidad o la capacidad de que pueda existir un reembolso para cada vez que se realice la prueba. En este caso, estamos mirando aquí los diferentes estados de la nación americana en donde la prueba rutinaria de VIH está cubierta por Medicaid. Lo que está en bien azul son las áreas donde se está cubriendo y las menos, que son las azul claras, pues son áreas donde pues todavía no hay esa ventaja. La mayoría de los de salud, incluyendo los planes de seguro privado, cubren los servicios preventivos que incluyen la detección de VIH para todas las personas entre los 15 y 65 años y otras edades que están a riesgo aumentado de la infección por VIH. Importante saber también que no hay copago a la persona asegurada cuando los servicios son prestados por un proveedor que está dentro de la red de servicios. Medicare paga por cernimiento voluntario del VIH hasta un máximo de una vez al año para todos los beneficiarios con riesgo aumentado de la infección por VIH. En el caso de embarazo, paga por cernimiento rutinario del VIH un máximo de 3 veces durante el embarazo a partir de la fecha de esa primera prueba, siempre y cuando ella sea ordenada por el médico del paciente. Cuando se conoce el diagnóstico del embarazo, recuerden que es inmediatamente, estas son las ocasiones en que se va a hacer. Una vez conocemos el diagnóstico de embarazo durante el tercer trimestre y en el parto si es ordenado por el médico de la embarazada. En el caso de Florida, en Florida tiene lo que se llama un opt-in en el cernimiento del VIH, a excepción de mujeres embarazadas. En este caso es que requiere que el paciente debe dar su consentimiento para realizarse la prueba cuando ésta se le ofrece. Eso es lo que es un opt-in. En cuanto a lo que son los avances o el curso típico, de un individuo infectado con VIH, que no está tratado, ¿verdad? Esto es como un repaso, ¿verdad? de qué es lo que está ocurriendo
en ese individuo, ¿verdad? Siempre recordar que nosotros tenemos una fase primaria de infección que está entre los 6 hasta las 12 semanas, donde, ¿verdad?, es bien difícil que nosotros podamos detectar, ¿verdad?, muy temprano en cuanto a lo que es la carga viral. Vemos que esa carga viral empieza a subir y no es más o menos hasta, como les dije ahorita, entre ya 20 días más o menos de la infección es que más o menos podemos detectar alguna carga viral. ¿Cómo entonces con el correr del tiempo, ¿verdad? Si recuerda que estamos hablando aquí de personas no tratadas, cómo esa carga viral aumenta, llega un momento en que se estabiliza, luego vuelve a subir, pero cómo ese estatus inmunológico del paciente se va afectando cuando no es tratado. 4, ¿verdad? Empiezan a bajar, vamos a tener una fase de estabilización, que eso está entre el segundo hasta el año más o menos número 10, pero eventualmente ese sistema inmunológico va a colapsar por causa de la infección. ¿Okay? Y es importante, ¿verdad?, notar que dentro de esta fase que se extiende desde la semana 12 hasta probablemente 10 años después de la infección, puede ser una fase asintomática donde el paciente puede estar sin ningún tipo de síntoma y desconocer que está infectado con VIH y toda la consecuencia, ¿verdad?, que eso trae. Y finalmente ya entre del año 10 en adelante, pues ya ese sistema inmunológico empieza a colapsar y entonces empiezan a presentar los pacientes en esta etapa, estadio 3 de la condición. Como dijimos al principio, que todavía, ¿verdad?, nosotros en nuestras oficinas estamos recibiendo pacientes que están debutando con VIH en un estadio bien avanzado de la condición. Esta gráfica para dejarles saber a qué parte del virus es que pertenece esta proteína importante para el cernimiento de la prueba de VIH, ¿verdad? Y la importancia que tiene el que podamos hacer esa prueba bien temprano en la infección, porque nos da la oportunidad de poder detectar esta proteína de la cápsida, la proteína P24, que como vimos ahorita, ¿verdad?, empieza a subir bien temprano en la infección, pero más o menos después del día 40 ya comienza a desaparecer y perderíamos entonces la oportunidad de poder tener un diagnóstico, porque esta proteína es bien específica para VIH, así que las pruebas de cuarta generación de las cuales vamos a hablar ahorita nos permite poder mirar o poder detectar la presencia de esta proteína, la cual es bien específica para el virus y se encuentra, surge bien temprano en la infección con VIH. Como lo digo aquí, vimos aquí la P24, el antígeno P24, que es una proteína de la cápsida, como es en el día 17 que comienza a subir, pero ya luego probablemente ya al mes y medio de la infección comienza a desaparecer. Y cómo estas pruebas de cuarta generación nos ayudan a poder detectar bien temprano en la infección ese antígeno tan importante y tan específico para poder establecer el diagnóstico. Y entonces hablamos un poquito de esos ensayos de combinación de cuarta generación del virus de VIH, donde podemos detectar el antígeno P24 y anticuerpos contra el virus del VIH. En junio del 2010 fueron aprobadas por el FDA estas pruebas de cuarta generación, las cuales nos ayudan a detectar el antígeno P24 de VIH1 más anticuerpos en contra del virus del VIH1 y VIH2. Estas pruebas no van a distinguir entre los anticuerpos VIH1 y VIH2. O sea, no hace una diferencia de cada uno. Si usted quiere saber si es VIH1 o VIH2 con el virus que está infectado el paciente, necesitaría entonces un ensayo que pueda diferenciar entre VIH1 y VIH2, que existe. Vamos a verlo más adelante. Estas pruebas de cuarta generación detectan la infección aguda o una infección latente. 10 al 50% de las infecciones nuevas son adquiridas por personas que, siempre recordando que son personas que tienen una infección aguda. Y este número es bien alto, o sea, 10 hasta el 50% de nuevas infecciones son en pacientes que están en una infección aguda, que con las pruebas que teníamos disponibles anteriormente, esta población se nos estaba perdiendo, si lo podemos llamar así, porque no teníamos una prueba que pudiera detectar infección con VIH en una etapa bien temprana de la infección.
Y estos son algunos ensayos aprobados por el FDA de cuarta generación, ¿verdad? Que probablemente muchos de nosotros ya los conocemos o lo hemos estado ordenando. Este slide nos permite mirar, ¿verdad?, las ventajas y desventajas de cada uno. Así que la importancia que tiene es esa, ¿verdad? Que nosotros sepamos que estas pruebas están disponibles y que podemos incluso hasta tener resultados tan rápidos como en 30 minutos, en algunas de ellas, otros en 20 minutos. Así que nos ofrecen una gran ventaja, ¿verdad?, dentro de todo el armamentario nuestro para poder hacer este discernimiento temprano de la infección con VIH. Y esta es una representación de más o menos cómo es que se llevan a cabo se realiza la prueba. Primero tenemos aquí en el punto número 1, ¿verdad?, cómo es que vienen empacaditas esos diferentes, son como unas tirillas en las cuales se va a colocar, una vez se despega este adhesivo protector que tiene, se coloca la muestra de sangre, se trata con un buffer, y entonces es cuestión entonces de esperar el tiempo necesario para que en unos 20 minutos nosotros podamos tener ya disponible un resultado en ese paciente. Y recordar siempre que lo que está detectando esta prueba es VIH, el antígeno P24 de VIH, y también anticuerpos en contra del HIV-1 o HIV-2 en un término de 20 minutos. Esta prueba tiene una sensitividad de un 99.9% y tiene una especificidad de 99.8% y se realiza en sangre completa, de sangre que adquirimos con un simple pinchacito del dedo, la colocamos esa gota de sangre y con eso nosotros podemos detectar la infección con VIH de una manera bien rápida y con un nivel de especificidad y sensitividad bien alto, lo cual es muy bien confiable. Hablemos entonces un momentito del algoritmo del muestreo del CDC. Este es el algoritmo que teníamos desde el 1989. Como todos sabemos, se realizaba la prueba inicial, que es una prueba ELISA. Si esta prueba daba negativa, entonces podíamos establecer que el diagnóstico de VIH es negativo. Si daba positivo, teníamos que hacer entonces un Western blot o un ensayo de inmunofluorescencia para poder confirmar esa supuesta infección con VIH. Si este Western blot daba negativo, pues entonces se establecía que no había infección con VIH. O si daba positivo, pues obviamente que hay una infección establecida con el virus de VIH. Pero también existe la posibilidad de que saliera un Western blot indeterminado. ¿Cuáles son los problemas que este protocolo previo de muestreo nos traía? Que los ensayos nuevos de VIH son capaces de detectar VIH más pronto después de la infección que los ensayos antiguos, que lo hemos discutido en los slides anteriores. Resultados falsos positivos o Western blot indeterminado pueden ocurrir temprano en la infección. Esto es con el protocolo previo. Dificultad con el diagnóstico preciso durante la infección aguda por VIH. Pues porque eran pruebas que no tenían la capacidad de poder detectar marcadores de la infección en una etapa aguda. Infecciones por VIH-2 usualmente son clasificadas erróneamente como VIH-1 por medio del Western blot. Y esto es simplemente para que ustedes vean, esto es una gráfica, ¿verdad?, para que ustedes se imaginen, cuando el Western blot da positivo, cómo todas estas pruebas de cuarta generación que tenemos disponibles ahora pueden detectar la presencia del virus mucho antes de lo que un Western blot lo puede hacer. Esto lo discutimos ya anteriormente, ¿verdad? Que son los diferentes estadios en la infección con VIH, siempre recordando que la fase de eclipse es el intervalo, ¿verdad? Que es la parte donde nosotros más nos estamos enfatizando en esta conferencia. Es ese intervalo después de la infección con VIH donde no hay marcadores de la infección detectables.
¿verdad? Y entonces dentro de esta fase de eclipse es que estas pruebas de cuarta generación cobran una gran importancia. Este es el nuevo algoritmo, aprobado entonces en el 2014, donde se lleva a cabo entonces una prueba de cuarta generación para VIH-1 y 2. Si esta prueba da negativa para anticuerpos de VIH-1, VIH-2 y antígeno P24, no hay que seguir adelante porque se establece que esta prueba está negativa. Ahora, si da positivo, entonces se tiene que realizar un inmunoensayo que diferencie entre los anticuerpos HIV-1 y HIV-2. De acuerdo a cómo se den los resultados, es que entonces podemos concluir, ¿verdad?, con qué es lo que estamos trabajando. Si tenemos que dar positivo para anticuerpos VIH-1, obviamente, y negativo para VIH-2, tenemos que concluir que no se detectan anticuerpos para VIH-1 solamente. Lo contrario también es cierto, si en vez de ser de VIH-1 los anticuerpos son de VIH-2, pues se detectaron anticuerpos para la infección con VIH tipo 2. Si los dos dan positivos, ¿verdad?, VIH-1 y VIH-2, no se detectan anticuerpos para el VIH. Si tenemos una prueba que nos da VIH negativo 1 y 2 o indeterminado, y entonces lo que procedería entonces a hacer es una carga viral. Si esa carga viral da positiva, se establece la infección con VIH-1. Si esa carga viral da negativa, pues entonces no hay una infección con VIH-1. Y este es el nuevo algoritmo, ¿verdad?, que es el que se está utilizando, ¿verdad?, desde, entiendo que fue junio de 2014 cuando esto se aprobó. Este es el tan conocido multi-spot, que es el que reemplaza la prueba de Western blot. Es como se ve en el laboratorio, cómo sería, ¿verdad?, las diferentes posibilidades dentro de los resultados. Siempre vamos a tener este control aquí. Vamos a tener aquí el espacio en donde están los anticuerpos para HIV-2 y anticuerpos para VIH-1. Esto trae, ¿verdad?, los beneficios que tiene este algoritmo es que aumenta la detección de la infección aguda por VIH con ensayo antígeno-anticuerpo en combinación, confirmación por el nucleic acid de la infección aguda por VIH, elimina resultados inconclusos indeterminados porque elimina el Western blot, disminuye el tiempo de vinculación a cuidado médico y mejora la detección para la infección con VIH-2, que antes, pues, como les dije ahorita, pues se podía confundir. En resumen, las recomendaciones revisadas del CDC del 2006 para la prueba del VIH para adultos, adolescentes y mujeres embarazadas en centros de cuidado de salud son apoyadas por diversos grupos médicos. Todas las mujeres embarazadas deben hacerse una prueba de VIH de cernimiento rutinario al menos una vez durante el embarazo. Que el algoritmo de diagnóstico de VIH publicado en el 2014 mejora obviamente el diagnóstico de VIH en las etapas agudas de la infección, mejora la diferencia, nos ayuda a la diferenciación entre infección con VIH-1 o VIH-2 y obtención de resultados bien rápidos en tan poco como 20 o 15 minutos. The Florida Caribbean AIDS Education and Training Center's mission is to ensure that physicians, nurses, nurse practitioners, physician assistants, dentists, pharmacists, case managers, and other healthcare professionals in Florida, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands receive state-of-the-art information, training, and consultation on the prevention, chronic disease management, and treatment of HIV and AIDS. Funding is provided by the HIV/AIDS Bureau of the Health Resources Services Administration, U.S. Department of Health and Human Services. The Florida Caribbean AIDS Education and Training Center provides a variety of HIV/AIDS education, training, consultation, and resources. Visit our website, www.fcaetc.org, to learn more. Stay in touch with us by joining our mailing and email list. You will receive notices about upcoming educational opportunities as well as new and updated HIV/AIDS resources. You may also sign up to receive our HIV CareLink newsletter. Visit our website,
www.fcaetc.org and click on Join Our Mailing and Email List at the top of the homepage. Be sure to also connect with us on Facebook, Twitter, LinkedIn, and YouTube. The Florida Caribbean AETC provides consultation services to clinicians in Florida, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands. If you have questions related to the content of this program or would like consultation on the diagnosis, prevention, and treatment of HIV/AIDS and related conditions, we would love to hear from you. We also offer consultation on the interpretation of resistance test results. Visit www.fcaetc.org/consultation to ask your question today. The Florida Caribbean AIDS Education and Training Center provides pocket-sized treatment guideline resources that detail the federally approved HIV/AIDS medical practice guidelines, such as the adult antiretroviral therapy, hepatitis, pediatric antiretroviral therapy, adult opportunistic infections, tuberculosis, and pre-exposure prophylaxis, non-occupational post-exposure prophylaxis, and occupational PEP. In addition, we have summarized common practices for the post-exposure prophylaxis in pediatrics adolescents. We have also developed resources that provide an overview for treatment of sexually transmitted diseases in HIV-infected patients and therapeutic agents for oral manifestations. Visit our website to download or request copies of these resources. The Florida Caribbean AIDS Education and Training Center provides web-based educational opportunities to increase the knowledge and skills of HIV healthcare providers. Live and on-demand options are available. Visit www.fcaetc.org/education for more information. Florida Caribbean AIDS Education and Training Center, Project ECHO, provides a web-based didactic presentation on a current HIV treatment issue based upon current Department of Health and Human Services and other accepted treatment guidelines. Project ECHO also provides an opportunity to discuss case presentations submitted by participants and an opportunity to network with both your peers and HIV experts. All members of care and treatment teams, including case managers, are welcome to participate. Information discussed is targeted at providers with basic or intermediate HIV/AIDS treatment experience. Choose from 4 session types. Visit www.fcaetc.org/echo to view upcoming sessions and to register. If you're located outside of our region, the Clinician Consultation Center provides consultation services via the phone numbers listed here. Or you may also visit www.nccc.ucsf.edu for more information. To locate the AETC in your region, visit www.aidsetc.org.